¿Qué tal, chicos? En esta ocasión quería explicarles un poquito el funcionamiento del punto 3 de la unidad 5. Este punto habla de la promoción de los derechos humanos. Ustedes deben saber que un objetivo esencial de todo sistema de derechos humanos es buscar su protección y su promoción. De la protección se utilizan para la protección los organismos internacionales y sus estructuras, como por ejemplo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, que protege los derechos humanos mediante el dictado de sentencias. Igual se lo hace en el derecho interno, pero pareciera que la palabra promoción está un poco diluida y a veces no está claro el sentido. Yo siempre recomiendo vayan a la lectura del trabajo de John Forsyth sobre derechos humanos, que habla muy bien del aspecto de promoción. Promover es instar para que algo se realice. Promover a la realización de los derechos humanos es enfatizarlos, explicarlos, desarrollarlos. A veces no está adecuadamente explicitado el sentido de la promoción. Justamente con un ejemplo que les pienso dar, quizá les pueda poner en blanco sobre negro lo que quiero que ustedes entiendan de este punto. Fíjense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada 2 veces. Una en el 48 con la Carta de la OEA y se pensó justamente como un organismo más de promoción que de protección de los derechos humanos. Y así se fue desarrollando este instituto, que en realidad estaba pensado para dar conferencias sobre derechos humanos, generar colectas de dinero para su mejor apoyo, hacer programas de televisión hablando de la importancia de los derechos humanos, que eran todas formas de promocionar los derechos humanos. Pero al establecerse esta estructura, ya en la década del 50 y casi llegando a los 60, se empezaron a dar situaciones de graves violaciones de derechos humanos en general en los países latinoamericanos, quienes hacían, no digo denuncias, pero hacían manifestaciones ante la Comisión Interamericana sobre estas irregularidades. Y la Comisión Interamericana empezó a tomar nota. Tomando nota, empezó a hacer informes sobre la situación de los derechos humanos en varios países. Al punto que alrededor del año 54, esta Comisión Interamericana, que había sido pensada para otra cosa, fue pensada y ya institucionalizada como un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. O sea, se tomaba muy en cuenta esos informes que hacía la Comisión Interamericana. Y al punto esto se fue desarrollando que se empezó a pensar en que había que hacer algo más estructurado, como una Convención Americana de Derechos Humanos que contenga a la Comisión Interamericana y también a una Corte Interamericana, para que se trabaje en la promoción y también en la protección de los derechos humanos. Claro, esto se empezó a trabajar hasta que en el 69, en Chile, se instituye la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, que necesitaba una cantidad de firmas para entrar en vigencia. Por supuesto que la comisión seguía trabajando desde su lugar original de órgano promotor de los derechos humanos, pero con mucha intensidad, porque ya se asomaban las dictaduras en América Latina y las denuncias eran graves y muy sustanciales. Entonces eran famosos los reportes anuales de la Comisión Interamericana, aunque el nuevo instrumento, que era el Pacto de San José de Costa Rica, no entraba en vigencia porque la mayoría de los estados americanos empezaban a ser gobernados por cruentas dictaduras que no querían saber nada con la entrada en vigencia de un instrumento con estas características.
Y así estaban las cosas hasta que en el año 79, ustedes recuerdan que en Panamá se celebran los acuerdos de Carter y Torrijos sobre el canal de Panamá, que iba a estar 10 años más en manos de los Estados Unidos para después hacer un proceso que devuelva el canal a Panamá. Ese hecho, que fue bastante importante, convocó a la mayoría de los estados de América Latina para la firma de ese acuerdo, máxime cuando estaba Estados Unidos firmando. Pero recuerden que el presidente de Estados Unidos era Carter, que era un presidente muy pro derechos fundamentales, que ayudó mucho a esta situación y le preocupó mucho el avance de las dictaduras en América Latina. ¿Y qué hace Carter cuando firma este acuerdo con Torrijos sobre el canal de Panamá? De paso, firma también el Pacto de San José de Costa Rica. Y muchos países latinoamericanos, lamentablemente en ese momento Argentina no, también firmaron y ratificaron, con lo que el pacto entró en vigencia. Pero claro, lo que había hecho Carter era una especie de truco, porque, como ustedes sabrán, Estados Unidos nunca ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, porque saben que Estados Unidos no va a ratificar nunca un pacto donde haya una corte que puede estar por encima de lo que dispone la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si bien para Estados Unidos no entró en vigencia el Pacto de San José de Costa Rica, sí para una cantidad de estados, y el instrumento entró en vigencia. Entonces la Corte nace y la Comisión renace con un rol de promoción y protección de los derechos humanos, porque ya hoy la Corte Interamericana toma denuncias y elabora decisiones judiciales, jurisdiccionales, y la Comisión también toma denuncias para hacer sus famosos informes, donde se hace un primer informe que es reservado y para el Estado, para que instarlo a que cumpla, y un segundo informe que es público. Pero en esta nueva Constitución, ya dentro del Pacto de Costa Rica, la Comisión Interamericana también puede actuar como fiscal del sistema, llevando sus denuncias, si no funcionó ninguno de los dos informes, ante la Corte Interamericana para poder instar juicios al Estado incumpliente. Con esto les quería decir simplemente y de una manera bastante coloquial cuál es el rol de la promoción de los derechos humanos, que se estudia junto a la protección. Por supuesto que también promueven los derechos humanos distintas ONG de diversa importancia, como por ejemplo Amnesty International, Greenpeace, que hacen acciones para que sean conocida la tutela de los derechos humanos, y por supuesto instituciones dentro de los estados y fuera de los estados. Entonces simplemente ustedes van a seguramente ampliar esta breve introducción con lo que puedan sacar de Forsyth, que es muy interesante, pero creo que con esto pueden darse cuenta de cómo, promoviendo los derechos humanos, muchas de las ONG hacen control informal, pero además se produce el control formal cuando actúan la Comisión y la Corte Interamericana como organismos del Pacto de San José de Costa Rica y como fiscal y juzgador del propio sistema. El control informal es cuando una ONG saca publicaciones periodísticas, cuando la misma Comisión Interamericana publica sus resoluciones. Y entonces fíjense que esto tiene importancia, porque un país que es indicado en América Latina como que violenta los derechos humanos, muchas empresas no van a querer trabajar en esa nación. Por lo tanto, el país va a intentar, si es que corresponde, volver a estar a derecho y hacer las cosas como corresponden. Entonces, esto es lo que les quería explicar, cómo a partir de la promoción y la protección de los derechos humanos se puede hacer control internacional formal y también informal. Espero entonces
que este pequeño aporte les sirva como complemento de los trabajos de Forsyth para estudiar este último punto de la unidad 5. Bueno, sigamos estudiando y preparándonos para saber a conciencia la asignatura.